Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de esta novela de esta autora peruana, Karina Pacheco Medrano, El año del viento. Esta novela es de 2021. Antes de empezar este video, estuve tratando de recordar cómo es que llegué a este libro, porque es una autora que yo no conocía y por supuesto el libro nunca lo había leído. Pero no lo recuerdo y no quiero inventarme nada, simplemente lo importante, y por eso se los quiero compartir, es que llegué a él y lo leí. Y vaya, ese es el primer punto. El segundo punto es, yo, fuera de Mario Vargas Llosa, que no tengo que volver a decir que es uno de mis autores más favoritos y más medulares en mi vida, peruano, solamente había leído a Ribeiro y a Bryce Echenique, Un mundo para Julios y un par de cuentos de Ribeiro. No había leído otro autor peruano, no solo porque no conocía, sino porque no me había llamado más allá. Y esta autora, hago esa aclaración por lo siguiente, con estos tres autores peruanos nunca había leído nada relacionado con el conflicto armado al interior del Perú, lo que conocemos como Sendero Luminoso, ¿no? No voy a ahondar tanto en ese tema porque, bueno, no es historia, simplemente la novela gira mucho, o si no es que totalmente, en torno a esos años y específicamente a los estragos del grupo Sendero Luminoso y, bueno, de todo lo que hicieron los militares en ese choque interno. Conocía, vaya, superficialmente, y digo superficialmente porque, o sea, históricamente y superficialmente no había ahondado más allá, a excepción de algunas cosas. Una novela que siempre he querido leer, que se llama La Hora Azul, y nunca he encontrado. Habiendo dicho eso, bueno, esta es una historia bastante compleja que juega mucho con el tiempo, con los recuerdos de Nina, que nos cuenta cuando la novela empieza. Ella está recordando a su prima Bárbara en un evento que tuvieron cuando fue a visitarla a Humara, que es donde vivía Bárbara. Nina es de Cusco y van caminando. Bárbara se tropieza con una piedra blanca que está en medio del camino, la recogen y la adoptan como una especie de talismán, un secreto entre las dos. Bárbara le dice que es una piedra muy antigua, obviamente es una historia que se inventa, pero viene directamente de los incas. Ese es el primer capítulo, la primera parte. La segunda parte ya es 2020, que esa es otra cosa importante. La novela trata un poco el tema del COVID, el tema más bien de la pandemia y del encierro, los estragos, esta cuestión de no ver a los demás. Nina está en un mercado en Madrid y de repente ve a una mujer idéntica a Bárbara. Le dice Bárbara, la mujer se voltea, la ve, o sea, reconoce el nombre, pero simplemente le dice no soy yo. Y se vuelve una situación muy incómoda tanto para las personas, el frutero, la persona que está vendiéndoles las frutas a ambas. Y Nina le dice soy tu prima, y ella le dice Bárbara está muerta. A partir de ahí Nina empieza no solamente una búsqueda en el recuerdo, en su pasado, 40 años atrás, porque estamos hablando de 2020, y ella empieza a recordar lo que pasó en 1979, 80, 81, 82, 83. A partir de 80, históricamente, que obviamente empezó desde antes, empieza todo lo que tiene que ver con el conflicto de Sendero Luminoso en los alrededores, no propiamente en Lima, ¿no? Que lo que tiene que ver con las grandes ciudades siempre opaca al resto del país, ¿no? Lo que tiene que ver con la urbe, en comparación con las ciudades pequeñas o incluso los poblados. Entonces ella empieza a recordar y nos dice que realmente nunca supieron qué pasó con Bárbara. Le decían Babi, supieron que se fue a Brasil a estudiar veterinaria, pero más allá no supieron. Su abuela Bernarda se murió, su mamá Soledad también, sus hermanos. Entonces ella, de alguna manera, es esa búsqueda del pasado, lo que tiene que ver con la culpa de que una persona que fue tan importante en tu vida y de repente algo pasa, hay una separación, no una separación de que ellas decidan separarse por un pleito, sino que la vida las lleva por caminos distintos, pero hay un momento en donde Nina no lo dice así, pero se ve a sí misma quizás en una culpa de no saber qué fue lo que realmente pasó con Bárbara. Está muerta, ¿por qué está muerta? ¿Qué le pasó? Y conforme va buscando, regresa a Cusco, ve a su madre, empieza a averiguar, empieza a recordar, tiene unos tintes ahí medio policíacos la novela, porque ella funge un poco como un papel de detective, que no es detective, pero empieza a buscar, y muchas veces cuando buscamos nos encontramos con cosas que
dolorosas, que no nos gustan, o sea, heridas que ya creíamos cerradas y se vuelven a abrir, y sobre todo en este caso sí toca estas fibras tanto de la violencia, desaparición forzada, asesinato, las víctimas que se convierten en victimarios y viceversa, que es un tema que muchas veces hemos tratado aquí. Ahora, el destino de Bárbara lo define hasta el final, lo sabemos hasta el final, tanto Nina como el lector. Pero este juego que hace con el tiempo nos da el antes y el después, lo que Nina recuerda y cómo recuerda, porque solamente escuchamos su voz y de repente escuchamos una voz como de un poema que yo interpreto mucho, que es Bernarda la abuela, e incluso la tipografía en el libro es distinta, y le habla directamente a Nina y le dice niña, Nina, Nina, niña, porque cuando Nina está con Bárbara en Umara, en su pueblo, es una niña, Bárbara es más grande. Después Bárbara se va a vivir con ella a Cusco porque estudia ingeniería. Eso es en los 80s, 81, 82, 82, 83. Bárbara regresa a su pueblo a ser maestra rural y se involucra con Sendero Luminoso. Ahora, eso es algo que Nina no sabe, después averigua, después intuye, porque regresa al pueblo de Bárbara y de Bernarda y averigua cosas que de repente visceralmente nos hubiera gustado quizás no saber, voltear para otro lado, porque lo que tiene que ver con la desaparición forzada es justamente eso, ¿no? ¿Y qué puedo decir aquí? Lo que vivimos ahora. Cuando tú sabes que la persona está enterrada, le llevas flores, sabes que está ahí, pero en el caso de que no sabes qué pasó con esa persona, aunque puedas intuir que quizás está muerta, no hay un lugar en donde tú vayas, que también de eso habla mucho, no solo de Bárbara, sino de muchas personas. También es esa como reconciliación no solo con el pasado, sino con ese pasado tan violento. Y lo que tiene que ver con la pandemia no es el tema, pero lo toca de una manera general porque le afecta en la búsqueda. Tiene que dejar de buscar, tiene que incluso dejar de buscar a esa Bárbara clon que se encuentra en Madrid, que al final sí hay un lazo, no lo voy a decir, no lo voy a arruinar, a spoilear, porque no porque importe el spoiler, sino porque es un giro de tuerca que yo la verdad no vi venir. Y tan no lo vi venir que tampoco vi venir el final del final de Bárbara. No voy a revelar esa parte, pero la última parte, cuando Nina regresa a Umara y hace todas las averiguaciones, es como muy doloroso, muy terrible, de muchas pesadillas, muchos gritos y muchas cosas. Ya para finalizar, lo que sí quiero decir es que esta relación de ambas a mí me recordó muchísimo, no es igual, es una herida distinta y es una historia muy distinta, a la extraordinaria novela de Toni Morrison que se llama Zula. Zula, la historia de dos amigas, no tienen un vínculo sanguíneo, pero sobre todo esta cuestión del camino, del tropiezo, de las cuestiones rurales, de cómo se vive en el campo y del lazo de hermandad, que en el caso de Zula es una cosa, es amistad, pero hay un vínculo de hermandad, pero no consanguíneo. Aquí es una cosa parecida, me lo recordó mucho. Y bueno, es una gran sorpresa, es un muy buen descubrimiento. La autora tiene otras novelas, están todas en Six Barral, con la que se encuentren, yo diría que adelante. Yo encontré esta, me gustó, la leí y se las recomiendo. Y si ya la habían leído, pues pueden recomendarme alguna otra. Así que bueno, nos vemos la próxima semana.